poco de vergüenza porque ya es como la tercera vez que hablo con ustedes de Haití. Y hoy día Jorge, no, ayer creo que me pidió que hablara de Haití. Yo le digo, ya, pero yo he hablado otras veces de Haití, no, pero es que igual es importante. Así que lo hago con mucho gusto porque, bueno, yo lo que más siento es pena, porque uno está bien. Yo salí de Haití el 17 de febrero para Santo Domingo a una reunión y 2 días después se cerró el aeropuerto. Y se cerró porque le dispararon una bala a un avión que iba a Cuba. Y 2 o 3 balas a un avión, estos aviones de una empresa grande, no me acuerdo cuál es la empresa, y ahí se cerró el aeropuerto porque ya el peligro es grande, ¿no? Y desde ahí que no hay avión a Haití. Hace 2 semanas, 3 semanas se abrió el aeropuerto de Cabo Haitiano. Entonces lo que hacen algunas empresas de Santo Domingo es trasladar gente en helicóptero desde Puerto Príncipe a Cabo Haitiano. Cobran 10.000, 15.000 dólares por cada persona, ¿no? Y los que van saliendo son los cooperantes y la mayoría de las embajadas nos sacó. De hecho, la semana pasada sacaron a todos los chilenos, todas las embajadas, helicóptero, evacuaban a la gente a la frontera. Porque todo se aceleró desde el 18 de febrero, 19 de febrero, empezaron 2 grupos, 2 familias de estos gángsters que se federaron, como la M-19, y empezaron a atacar y a quemar. El objetivo era que no regresara el primer ministro. Recuerden que el primer ministro había ido a Kenia para firmar el convenio para proveer de soldados de Kenia conforme a la resolución de las Naciones Unidas. Entonces venían los kenianos, ellos iban a ser los que nos iban a salvar. Pero resulta que, bueno, firmó el documento y al regreso ya no pudo regresar a Haití porque estas bandas empezaron a quemar todo lo que pillaron, matar por todos lados, y han continuado quemando todo. Les contaba ahí un compañero que uno no se puede imaginar qué falta por quemar, porque han quemado casi todos los hospitales, quemaron el Ministerio de Educación, quemaron la biblioteca. La Biblioteca Nacional, así donde está toda la historia de Haití, la quemaron. Y dice, ¿qué está en la cabeza? Las farmacias. Les dio por las farmacias, quemar farmacias. Robar también, por supuesto. Colegios, han quemado varios colegios, quemaron un seminario de formación de sacerdotes. Escuelas, ¿no? Y matar cuánta gente se podía. Bueno, liberaron 2 cárceles. O sea, hay 4.000 reos que salieron de las cárceles, abrieron las puertas de las cárceles y sacaban, ¿no? Ahí estaban los colombianos que habían asesinado al presidente y estos colombianos no quisieron salir, aunque les decían, oye, ustedes están libres, vayan, vayan. Y por primera vez los colombianos dicen, no, gracias. No, entonces estamos bien acá adentro, no se preocupen. Y se quedaron adentro porque, claro, si salían, los mataban, ¿no? Eran los únicos blancos que estaban ahí, entonces seguro que los mataban. Entonces la cosa ha sido bien trágica. Afuera lo que se ha hecho, bueno, como no pudo entrar este señor y lo obligaron a renunciar, él dijo, ya, yo renuncio, pero ¿a quién le paso el poder? Entonces se constituyó ahí en la CARICOM, que es la conferencia de los países del Caribe, Bahamas, Jamaica, constituyeron entonces un gobierno provisional que les ha costado hacerlo, que llevan casi un mes tratando de ponerse de acuerdo. Y Haití lo que hizo fue mandar representantes de los partidos políticos, de algunos movimientos cívicos, de algunos empresarios, distintas agrupaciones, lograron conformar un gobierno que está constituido por 7 personas más 2 observadores. Y ya ellos se constituyeron, Henry, que es el primer ministro que salió, está de acuerdo con eso y este gobierno dice entonces nosotros vamos a
trabajar como gobierno provisional hasta el año 26 y el año 26, enero, hacemos elecciones. Todo eso está bonito. Bueno, primero que les ha costado ponerse de acuerdo. Entiendo que hoy día habrían elegido al presidente de esa comisión, que era otra cosa que es muy difícil poner de acuerdo a 2 haitianos, imagínense a 9. Pero esto bonito en las Bahamas, pero internamente no los van a dejar llegar, porque internamente se oponen por de pronto estas familias que están con las armas y tienen armas modernas. Entonces no van a dejar que esta gente que ya está, que sería el gobierno legítimo, digamos, en la línea de sucesión, y lo que quieren esta gente de adentro es primero que no llegue ningún gobierno constituido, porque si llega un gobierno constituido seguro que va a entrar las Naciones Unidas y Kenia y otros y van a hacerlos desaparecer a ellos. Entonces mientras más caos haya, y hay 2 de estos que se quieren, que están presionando, digamos, para ser elegidos como los presidentes. Uno de ellos viene saliendo de la cárcel de acá de Miami, que estuvo preso por 5 años por droga y conexiones con otras mafias, y regresó a Estados Unidos el año pasado, y él es uno de los que ha presionado en el norte como candidato que no venga la comisión, sino que nosotros tenemos que elegir nuestro presidente. Yo soy el candidato, ¿no?, más claro para hacer esa sucesión. Dice, pero Dios mío. Y el otro es el famoso barbecue, ¿no?, que es el que ha sido más públicamente mostrado, porque está lleno de armas, ¿no? Y dice que no habla ni francés ni otro idioma, sino que es el creol, porque él es haitiano, ¿no? Entonces, él es el que también dice, yo estoy disponible. Dice, pero Dios mío, ¿cómo te vamos a elegir a ti, ¿no? Porque él dice que representa al pueblo. Bueno, entonces hoy día, caos. ¿Qué sigue? No sé. Hay mucha hambre, porque la gente, como no hay ingreso de aviones, ni tampoco de barcos, porque el puerto lo tienen tomado estas bandas y aviones no pueden llegar. Entonces ha aumentado. Y la tercera cosa es que República Dominicana, si hay dominicanos acá, con cariño y respeto, se ha portado, bueno, tienen razones históricas bien poderosas, ¿no? Pero tampoco quieren facilitar ¿cómo se llama? Una conexión, tiene una vía humanitaria, le llaman, ¿no? Una vía humanitaria, porque dicen, bueno, háganla en las Bahamas, porque la tenemos que hacer nosotros acá, porque nos vamos a traer el problema. Los 4.000 tipos que escaparon de la cárcel van a llegar allá, ¿no? Entonces, cualquier ayuda humanitaria en República Dominicana de verdad se puede transformar en un problema para República Dominicana, por ejemplo, campamentos de refugiados, ¿no? Entonces, esto ha evitado que las Naciones Unidas y otros organismos puedan estar trasladando comida con facilidad para el otro lado, y lo que se ha hecho es que la gente ha emigrado de Puerto Príncipe, escapado hacia el sur y hacia el norte. Al norte todavía tiene un poquito más de facilidades, pero igual está con dificultades Cabo Haitiano, porque tiene un acceso por Dajabón, ¿no?, que todavía puede transitar algo de comida, pero el sur nada. Entonces se han ido formando campamentos de refugiados en el sur, familias que se instalan con carpas, pero no tienen comida, y las Naciones Unidas ya avisó que tenía problemas de aprovisionamiento, tenía solo aprovisionamiento hasta abril, final de mes. Sí, una pregunta. ¿La República Dominicana ha cerrado herméticamente, digamos, para evitar el éxodo haitiano hacia el territorio de la República Dominicana? Porque como han leído, no tienen dónde más ir. ¿O ellos también no están facilitando la ayuda militar a Buenos Aires? Que son 2 cosas separadas. Claro, las 2 cosas, porque al no poder las Naciones Unidas, por ejemplo, establecer ahí un puente, hoy día las pocas provisiones,
Lo que ha hecho República Dominicana, porque ahí estoy bien enterado porque estamos haciendo trámite para ver si podemos conseguir un helicóptero. Pero lo único que nos ha dicho el embajador, nosotros lo que hacemos, y la gente de la, ¿cómo se llama? El organismo del ejército. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es sacar gente. Eso lo estamos facilitando, que toda la gente, todas las embajadas, de hecho la nuestra lo hizo hace poco, saque su gente en helicóptero y el helicóptero aterrice en República Dominicana sin ningún problema. Nosotros hacemos todas las facilidades, ponemos buses, todo para trasladarla hacia los aeropuertos para que se vayan a los distintos países. Pero no para hacer un puerto de acopio, por ejemplo, de comida, cosas así, porque ¿por qué no lo hacen en Bahamas? ¿No? ¿Por qué no lo hacen en la punta de Jamaica? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que aguantar todo esto? Y estamos en elecciones en República Dominicana, por lo tanto nuestro exalumno, que es exalumno del presidente, está muy combativo en eso, ¿no? En el sentido de que no tenemos que cerrar la frontera y hacer todo lo posible para que no llegue. Sobre todo el temor es que estos 4.000 tipos que estaban en la cárcel arrasen. Y Cuba, que es tan internacionalista, que le encanta ayudar a los propios, ¿qué pinta? Tienen los mismos problemas de hambre. Hoy día tienen hambre, no tienen comida. Porque Cuba mandó a mucha gente a Nicaragua, Angola. Sí, pero eso era antes, hoy día está con tremendos problemas. No, y nos encontramos allá en mi exilio con un jesuita chileno que está en Cuba. Nos fuimos a tomar un café y empezamos a contar, pues, ¿no? Éramos compañeros de provincia, hace tiempo que no hablábamos, así que explosionamos y empezamos cada uno a mandar empezamos a competir y al final la conclusión, oye, estamos igual de mal, ¿no? Chile, Haití y Cuba. Mucha hambre, miseria. No tienen violencia, pero también es violento el hambre. Es que las iglesias, ¿qué son las iglesias? A los curas hoy día, como en toda Latinoamérica, en una época, en los años 60, 65, ustedes vienen de Cuba, vienen de Venezuela, la imagen que tenemos es de dinero, ¿no? Porque venía dinero de Alemania, venía dinero de España, entonces construíamos muchos templos, había muestras de dinero. Eso queda en el inconsciente de la gente, de que los curas tienen dinero, y efectivamente hasta los años 2000 llegaba mucho dinero. Hoy día ya no llega, por distintas razones, porque hoy día todas las organizaciones que dan dinero, con razón, piden rendición de cuentas. O sea, yo te doy 20, tú me rindes cuenta de los 20 que te di. Y ya los curas o las organizaciones que no estaban acostumbradas a eso han tenido que regularse y en eso han fallado mucho nuestros hermanos de Haití, ¿no? Hoy día a nuestros hermanos de Haití no se les da mucho dinero porque no son ordenados, porque no cumplen con la información, ¿no? O llegan malos informes, o las cosas para las que piden no tienen impacto, ¿no? Piden para comprarse el auto, para comprarse bancos de la iglesia y la gente no tiene que comer, por ejemplo, o educación, ¿no? Entonces, las iglesias hoy día tienen esa dificultad, que son los primeros que van a ser kidnappés, o sea, secuestrados. Hay mucho cura, mucha monja que ha sido secuestrado y como ya saben que si secuestran a un cura va a costar un par de semanas la negociación, pero igual le van a pagar. En cambio secuestran a una señora y se demora 3 meses, 4 meses en juntar el dinero y pagar, ¿no? A una monja se demoran un par de semanas, como digo. Los jesuitas nos han secuestrado 3 veces y nos hemos demorado 2 semanas. Igual uno negocia porque te parten cobrando $500,000, algunos $1.000.000. Al final estás pagando 50, 20, ¿no? Pero igual. Padre, ¿podría explicar
literalmente sobrevivir. O sea, la gente sale en la mañana y se pone en las orillas de las calles a vender lo que pueda. Las calles están llenas de cosas y ahora hay mucho intercambio. O sea, yo te doy un poco de arroz, tú me das unas papas, ¿no? Y cocinar entre ellos ahí, pero los niños no van al colegio. Depende de las zonas. Hoy día la zona que estaba más segura, que es un nivel socioeconómicamente medio alto, ya casi no existe. Ha sido sometida por dos bandas grandes. Y toda la gente de dinero está acá en Miami ya. O sea, son ellos los que han usado los helicópteros a Cabo Haitiano, ¿no? Entonces, se levantan y sobreviven haciendo lo que sea para poder comer. Y a las 5 tiene que estar encerrado en su casa porque el toque de queda comienza a las 5. Es un toque de queda bien irreal porque no hay policía para poder manejar eso, ¿no? Pero el Estado dice hay toque de queda a las 5 de la tarde y la gente lo hace, se cumple, pero por seguridad, ¿no? Y ellos mismos hacen, en el barrio mío, por ejemplo, hay barricadas para evitar que entren estos gángsters. La misma gente hace turnos y hace barricadas, con la complicación para la gente que vivimos ahí también, ¿no? Porque tampoco podemos movernos, entonces hay que esperar que se pongan de acuerdo. Yo no salgo de la casa, pero mis compañeros que van a la universidad u otras cosas no pueden moverse muchas veces porque está parado. Y depende, lo último, depende del día. Depende del día también. Del día. Hay días en que no se puede nomás andar en la calle porque hay balas. Hay zonas, se calcula que el 90% de la ciudad está tomada por distintas bandas, ¿no? El 90%, ¿no? La zona que está más libre es la mía, que serán 4 o 5 kilómetros a la redonda, que yo les conté por qué, ¿no? Porque ahí se produjo el primer huacalé, que es que la misma gente tomó sus armas, que son los machetes, ¿no? Y mataron 14 personas ahí en la puerta de mi casa y de ahí mataron 300 en la semana, que se suponían que eran gángsters, ¿no? Y eso es un aviso. Entonces, la zona mía la tienen controlada los ciudadanos, pero los ciudadanos son re peligrosos también, porque si mataron 14 personas con un machete, yo no confío en ellos, ¿no? Pero está cerrada. En su opinión, el brazo, el músculo, digamos, para estas pandillas en Haití viene mayormente del crimen organizado de México o de otro tipo de crimen organizado. Estas pandillas nacieron de los grupos políticos, incluso del presidente que mataron, ¿no? Que ellos tenían. O sea, nace primero de Aristide, que él termina con el ejército. Dice, váyanse a sus casas, porque se levantó el ejército contra él y al final Estados Unidos intervino, entonces váyanse a sus casas, pero se fueron a sus casas con las armas. Se terminó el ejército y se fueron a la casa, pero con las armas. Y lo que hicieron entonces, algunos se agruparon y dijeron, vamos a apoyar a los partidos políticos, y fueron la mano dura de los partidos políticos. Pero resulta que fueron creciendo, algunos empezaron entonces a tener relaciones con el narcotráfico, sobre todo Colombia, y hoy día ya no tienen los partidos políticos tienen muy poca capacidad de manejos de ellos, al estar unidos a las mafias del narcotráfico. Aumentó el número de armas, se calcula 500.000 armas, 500.000 de armas, y de muy buena calidad. Ustedes los han visto, me imagino, en las pocas noticias que se muestran, las armas que son. Hay unos tipos, los del norte, este señor Guy Philippe, tiene carros de esos acorazados grandes,
de la propiedad de él, ¿no? Cuando se presenta en sus mitines, va con esos carros, ¿no? Y con la gente militarizada. Y es un particular, un tipo. ¿De dónde vienen eso? Bueno, de acá, de Colombia. Padre, usted habló de que uno de sus compañeros va a la universidad. ¿Hay una universidad que funciona? O sea, se hace que se funciona. La vida ya es realismo mágico porque todos tratan de hacer que las cosas funcionen. Esto que es de mí, esto ya es infidencia, ¿no? La universidad esto no está grabando. No, pero no es lo que quiere decir que son todas las organizaciones son así muy débiles, ¿no? Y entre esas están las universidades y claro, funciona el 10%, entonces en la mañana se levanta y tienen que ir a esos lugares y algunos días se puede y otros no. Y hay que cumplir el plan lo que más se pueda y se va haciendo ajustes, pero no hay. O sea, los niños este año casi no han ido al colegio. Yo recuerdo cuando los grandes desastres naturales, de hace 10 o 15 años atrás, cuando recibió mucha ayuda del extranjero, este país, no sé cuántos años fue atrás, pero 10 o 15 terremotos, 4 años nada más. Todavía estamos viviendo todos bastante tiempo. Yo recuerdo, me interesé en ese momento y me puse en la mano un libro de un empresario cristiano, no católico, pero cristiano, que en parte como por negocio, pero también como una especie de apostolado, él quería ayudar al pueblo, él consigue terrenos para hacer un resort, no me acuerdo en dónde, en Haití, que fue un fracaso, no se le dio el negocio. Entonces, él no elabora esto mientras él habla de todo lo que le pasa, pero al final, la conclusión que llega, que no fue elaborada, no estaba esperando esa respuesta, él dice, este país no se interesará nunca hasta que no le dé la espalda al vudú. Él lo dijo como que era una razón de esa creencia satánica. Hasta que no le dé la espalda al vudú, que la oración se convierta en cristianismo. Entonces, no sé, él no lo elaboró en el libro, eso solamente fue la conclusión que él llega. Entonces le pongo la pregunta a usted, ¿usted cree que eso es un... Bueno, sabemos que donde que se da la espalda a Dios va por mal camino. Sí, pero No. no, fue un pueblo muy religioso. Claro, hay sincretismo, más que nada fuerte en el norte, pero no, sí, el vudú, que también está en otras culturas, está en Brasil, está en República Dominicana, ¿no? O sea, no es algo, es la santería en Cuba, claro, son tan presentes, claro, acá en distintos. Lo que sí es que es una cultura donde se han enraizado, que hay que entender, ahí me ha costado, pero cada vez entiendo más lo que ha ido pasando, ¿no? Y por eso yo, si Dios me lo permite, me quedo todavía allá y trato de hacer lo posible, porque yo creo que es una conjunción de cosas y entre esas que nosotros, los otros países, hemos sido tremendamente injustos, ¿no? Injustos, sí, porque Haití fue, ya lo hemos hablado, ¿no?, el primer país que liberó a los esclavos. Francia le pide, a condición de eso, después a la vuelta, ¿no?, que quiso recuperar el territorio y si no, tenían que pagar por la libertad. Y eso fue una deuda que Haití estuvo pagando hasta 1947. Como Haití no tuvo dinero para pagar toda la deuda, tuvo que pedirle préstamo a Estados Unidos. Y pagar la deuda de Estados Unidos permitió
o sea, hizo dos cosas, tres cosas el pago de esa deuda. Por de pronto que Haití no pudo prosperar, porque todo el dinero que recaudaba, recuerden que ahí estaban los grandes cafetales, las grandes riquezas de la época estaban en esa zona, ¿no? Cuba y Haití, que Haití era toda la isla, la española. No pudo crecer. Segundo, toda la hoy día se sabe, porque estaba calculado por Piketty y otros economistas grandes, que gran parte de la riqueza que tienen hoy día los grandes ricos de Francia son productos del pago de Haití por su libertad, ¿no? Y dos de los grandes bancos de Estados Unidos, no me acuerdo cuáles son los nombres, pero yo lo sabía porque dos de los grandes bancos son grandes bancos gracias a lo que recibieron como intereses de este pago de la deuda de Haití. Entonces, esa es la primera gran injusticia. Segunda gran injusticia, que eso ha sido muy injusto porque inhibió el crecimiento de un país. Y la segunda gran injusticia, que Haití, una vez que se liberó de la esclavitud, estos tipos empezaron a organizar la Confederación de Países Liberados para poder, porque el único país que había sido liberado de la colonia era Estados Unidos. Y después viene Haití, pero Haití tiene la gracia además que lo hace liberándose no solamente de Francia, sino que además del tema de la esclavitud. Y ellos empiezan a generar la reunión de Panamá, que es la reunión de esos países que confluyen, los primeros países que empiezan a generar la independencia y hablar de independencia para poder generar entonces el crecimiento de América Latina y América Central. Y ellos son los que empiezan esta reunión, y cuando corresponde hacer la reunión les dicen no, pero ustedes no pueden participar. Y es la primera, y ellos la generaron, ¿no? Y de ahí entonces queda aislado Haití. Queda aislado en esa esquina y claro, empiezan a comerse porque era mala influencia. Habían liberado a los esclavos y Estados Unidos tenía esclavos y Colombia tenía esclavos y todos los países tenían esclavos. Entonces era pésima influencia todo lo que había pasado, ¿no? Porque quienes sostenían la economía eran los esclavos. Entonces era mala influencia, así que no los invitaron y quedó enclaustrado ese país. Claro, estos tipos igual se inflaron, recuerden que se tomaron República Dominicana, ¿no? Toda la isla fue Haití un tiempo, 20 años. Por eso que los dominicanos también le cobran la palabra, que avasallaron todo, ¿no? Y después, bueno, se replegaron y quedaron en la esquina y se comieron toda la riqueza que tenían porque no tenían dónde moverse. Pero no es, padre, que el hecho que desde África, es decir, en esos entonces un tema bastante tribal, vienen a Haití y esas tribus hasta cierto grado se establecieron, no recuerdo que 3, 4, pero había una que creo que es la del norte, que es la más establecida, y ese conflicto tribal todavía persiste. Sí, recuerde que ellos no vinieron, los trajeron, ¿no? Los trajeron, los capturaban, e incluso los vendían, los mismos africanos vendían su propia gente, digamos, los franceses. Entonces establecieron distintas tribus ahí y claro, ellos pelean, hay culturas del norte, del sur, del centro. Las del centro son más mezcladas con árabes, la del norte es como más pura de una zona de África, ¿no? Y quería llegar un poco a eso que no es tanto el vudú, sino que es la cultura de toda esta lucha de querer estar, no ser los primeros en algo, ser los valientes que liberaron de la esclavitud, todo ese discurso, pero en el fondo la frustración de no poder hacer nada, ni constituirse como país, porque después que pagan la deuda, viene Estados Unidos con la invasión, viene, ¿cómo se llama este señor? El Duvalier, ¿no? Con su hijo, van a salir,
meten a este cura, ¿no?, que tenía la ilusión, pues también el tipo sacó, o sea, no han podido partir. Y la mentalidad de los que nacen ahí es que nunca han conocido el orden. Entonces es muy difícil organizarse, ponerse de acuerdo. Eso es lo que decía yo, que poner de acuerdo a dos haitianos, pero es obvio, es lógico, ¿no? Porque no se conoce. Cuando uno nace en una cultura de una manera, uno refleja, ¿no? Y ahí se refleja eso, se refleja un poco el desorden, ¿no? Pero que hay abnegación, ¿no?, que hay espíritu de lucha, o sea, y muy cultos. Recuerden que estos tipos, los haitianos, fueron los que formaron, salieron, como tenían esa influencia francesa, ellos la fueron acomodando, entonces el currículum francés persistió hasta hace bien poco. Entonces formaron muchos buenos intelectuales, aspiraban a doctorado, se formó muy bien, ¿no? Muchos intelectuales, todos estos intelectuales formaron muchos franceses, porque además importaron a muchos profesores a Canadá y a África, y ellos formaron muchos profesionales. Y esas son reminiscencias dolorosas. Hablando de eso, llevo 27 años haciendo. Yo he tenido alumnos de todos los países de Latinoamérica. La etnia que mejor ética de trabajo tiene de todos es el haitiano. Así es. Okay. Y es una lástima que ese pueblo no se supere por X o Y razón. Pero la ética más disciplinada, más estructurada de trabajo de todos los países, cubano, venezolano, es la haitiana. Es la experiencia que yo tuve en Chile. Fui rector de un tecnológico antes de venirme para acá, y había haitianos y eran los mejores. Porque, bueno, los que salen también son los tipos que quieren progresar, ¿no? Y como manejan 2 o 3 idiomas, tienen una disciplina y una capacidad de conexión neuronal media para arriba, ¿no? Lo que le falta es cultura, porque la educación hoy día está muy baja, ¿no? Pero hay una base que lamentablemente ha ido decayendo. Tú debes acordarte que para República Dominicana el nivel académico, República Dominicana con el cubano, o sea, con el haitiano, Haití era más alto, ¿no? Se fue cayendo y hoy día están ahí. Yo quiero hacer un comentario desde otro punto de vista del país vecino. Y una de las características por la cual hoy Haití vive lo que vive es porque, hay varias, pero una de ellas muy importante es porque Haití no creó una clase media. Haití tuvo lamentablemente un poder económico con una élite. La gran mayoría de ellos eran libaneses que emigraron después de la Primera Guerra Mundial, cuando se reorganizó el Líbano. Al igual llegaron a República Dominicana, muchos de ellos. Y esa élite, pues obviamente empezó a desarrollar el comercio, a desarrollar las actividades, pero en todo ese proceso no se creó una clase media, diríamos, como se crearon o se han creado en otros países. Otra razón muy importante por la cual Haití lamentablemente está en la situación que está, una de ellas es que la educación solo perteneció a la clase alta. Perteneció solo a la clase alta. La clase media lamentablemente era el campesino, el que no hacía nada, el que no sabía qué hacer. Y por esa falta de educación fue que lamentablemente ellos, para subsistir, tuvieron que, ya que no tenían energía, hacer carbón y cocinar con el carbón. Y gran parte de la razón por la cual Haití hoy en día ecológicamente está devastado es porque el campesino, para subsistir, no tenía muchas alternativas. Si estaba allá en el medio de la montaña, si estaba en otros lugares donde no había un fácil acceso
alguna manera para poder cocinar, llámese gas o lo que fuera, tenía que vivir del carbón. Todavía en el día de hoy, en la República Dominicana, está el contrabando de carbón de República Dominicana hacia Haití, porque ellos solamente pueden hacerlo de esa manera. A diferencia, como ejemplo, en la época del presidente Balaguer en la República Dominicana, una de sus campañas fue regalar a todo el que políticamente se aliaba, me supongo, las pequeñas estufitas de gas, y con un cilindrito de gas empezaron a cocinar. Y cuando la mujer no tiene que prender el carbón y aprende a que ese trabajo no lo tiene que hacer, en su vida vuelve a prender carbón. Mata al marido para que le compre gas. Esa es la experiencia dominicana. Por eso es que geográficamente, si ustedes ven a República Dominicana más verde, esa es una de las razones. Desde otro punto de vista, que hay una gran diferencia, hay una falta de infraestructura. Lamentablemente Haití, comparado con otros países de América Latina, su infraestructura ha ido muy atrás. Allí, mucho de lo que se mencionó que pasó durante el periodo del terremoto, que en papeles se donaron billones de dólares, pero mucho de ese dinero ni llegó, porque no había una infraestructura que pudiera recibirlo, que pudiera administrarlo, que pudiera llevarlo. Personalmente, yo sé de que en el campo médico mucho dinero de ese no llegó. Sí, ofrecieron esto, ofrecieron aquello. Algunos de los que ofrecieron, cuando llegaron allí, pues lamentablemente se dieron cuenta de que estaban a niveles muy diferentes. Todo eso hay que ponerlo en contexto, porque lamentablemente no podemos decir que Haití tiene una falta o que Haití tiene dos faltas. Como casi toda la historia nos enseña desde el punto de vista de los accidentes, es una combinación de errores. Y lamentablemente en el caso de Haití hay una, vamos a llamarle dejadez, que ha permitido que áreas que deberían de hoy tener suficiente estructura, suficiente apoyo, por ejemplo, la policía allí, como ustedes saben, es básicamente otra ganga, ¿no? Pero es la falta de infraestructura, el cambio del gobierno permanente, la ilusión que el pobre recibe de que puede superarlo de la noche a la mañana, que no es verdad, además de las oportunidades de muchos dirigentes que simplemente han tomado y aprovechado el momento para enriquecerse. Con esto no quiero decir que estoy haciendo un análisis de Haití, estoy haciendo una observación desde el otro lado como lo vemos, porque lamentablemente ojalá pudiera yo decir que es un problema para decir lo atacamos y resolvemos, pero es una combinación de muchos problemas que tratar de separarlo a veces es imposible. Sí. Está para terminando. Para terminar de forma más positiva, ¿qué posibilidades hay que usted ve después de su experiencia para que el país pueda dar un paso más hacia adelante después de toda la caos que hay ahora? Está difícil. O sea, sigue siendo la esperanza, es que la esperanza es la comunidad internacional, por eso quería decir yo que la no, que